Pesaj, rectificación del tiempo, oportunidad energética para romper con nuestro ego, el poder e importancia del cuidado de la boca, emuná absoluta en que lo que pasa, aunque no lo entendamos, es lo correcto, significado espiritual y metafísico de las plagas, el Seder de Pesaj, la importancia del orden y la estructura, la matzá, alimento del alma, vacuna para la humildad, oportunidad de una verdadera libertad, el Omer, equilibrio energético, responsabilidad en la libertad, Enejad, con Abraham Askenazi. Bienvenido a Ejad, con Odette Sutton y Abraham Askenazi. Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto estar de nuevo aquí en este programa Enejad, al lado de mí Abraham. Qué gusto como siempre, Abraham, que nos acompañes, que nos nutras con tanto conocimiento. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Hola Odette, hola a todos. Pues sí, para mí como siempre un honor estar aquí en estos micrófonos y bueno, hoy con un tema pues muy importante, ¿no? Como cada año, esta ventana cósmica de Pesaj. Y fue la primera fiesta, como conté el año pasado, que bueno, me marcó muchísimo cuando empecé a tomar tus clases, porque yo estaba acostumbrada a Pesaj, como me lo enseñaron en la escuela, y veía a todas las señoras volviéndose locas con la limpieza minuciosa y corriendo de un lado a otro a comprar cosas y limpiando. Y bueno, yo no entendía qué tanto tema, porque no les dio tiempo de preparar un pan hace tantísimos años, ¿no? Entonces, pues gracias a ti le pude encontrar ese trasfondo a esta fiesta y llevarlo a un lado personal, que creo que es lo importante de esta fiesta. Si no lo hacemos personal, estamos perdiendo una oportunidad. Y bueno, estás hablando de la limpieza. Seguramente ahorita todo el mundo está haciendo su limpieza. Desde ahorita ya empezamos. Y es muy importante el ejercicio de la Kavaná cuando hacemos la limpieza de la meditación. Y sacar el hametz de nuestra casa o ordenar todo lo que tenemos en nuestra casa, porque muchas veces aprovechamos este momento para limpiar closets, para tirar cosas viejas que ya no nos sirven, aparte de limpiar el hametz. Es limpiar un poquito también nuestra parte interna. Es sacar toda la basura interna, ordenar. Pesaj tiene que ver mucho con el orden porque es el Seder. El Seder es orden. Entonces, cuando estamos haciendo la limpieza, no nada más tiene que ser una limpieza física, tiene que ser una limpieza espiritual. Y nuestros maestros nos enseñan que cuando estamos limpiando tenemos que estar en esta conciencia de purificarnos a la hora que estamos sacando cualquier objeto material. Y es que quedarnos en esa parte es como la parte del cuerpo y sin tocar el alma. Y debemos de llegar como a la profundidad, a llegar a esa alma de la fiesta, que es ver dónde está nuestra esclavitud personal, dónde está nuestro Mitraim, que Mitraim es estrechez. Y entonces tenemos que hacer un momento de reflexión, una conciencia en dónde están nuestras limitaciones, qué parte de nuestra vida tenemos que romper para poder llegar a esa libertad en la que podamos ser plenos y aprovechar ese ceder, como dices, esos pasos, porque realmente pasa nuestra alma por un proceso en el que podemos tener una redención, una libertad real. Claro, eso que mencionas es muy importante porque todo este Haj, toda esta fiesta, tiene que ver con el control del deseo. Y por eso estamos en Mizraim, porque es la forma de poder manipular favorablemente nuestro deseo. Como almas, el alma, la materia prima del alma es el rachón, que es la voluntad o deseo. Y precisamente bajo la astrología de Aries es donde podemos nosotros eliminar el deseo de recibir para sí mismos. Todos lo tenemos. No podemos decir que nadie está exento de esto. Y cada año tenemos que renovar nuestro deseo dador, porque se va atrofiando, porque lo vamos descuidando, porque el ciclo es de un año. Y por eso cada año tenemos todas las fiestas. Y esa es la oportunidad de que cuando el ciclo se cumple, tenemos el deseo de recibir para sí mismo, lo tenemos que transformar en deseo de recibir para compartir. Y básicamente Pesaj es lo que nos ayuda a hacer. Y tenemos que entender que si nuestro deseo no está bien educado, nada de lo que hagamos posteriormente nos va a poder salir bien. Porque la base de todo el trabajo es el control de ese deseo. Y esa es la gran importancia de esta fiesta. Y por eso el año astrológico se abre con esta ventana cósmica. Es la transformación del deseo
para bien, para compartir, para amar, para ser empáticos, para ponerse en el lugar del otro. Porque innatamente, de forma innata, el bebé nace con las manos cerradas. El bebé nace con un deseo de recibir. El bebé quiere que lo carguen, que lo alimenten, que lo duerman, que lo limpien, ¿sí? Y a medida que vamos creciendo, si no trabajamos, nos quedamos como bebés. Y Pesaj, precisamente, y todo el Omer, que ya tendremos seguramente alguna entrega del Omer, es precisamente para eso. Y tenemos que romper con los apegos porque hoy en día somos esclavos de tantas cosas materiales que no nos damos ni cuenta. Por ejemplo, el celular. No podemos vivir sin él. Se ha vuelto como un ídolo para todos nosotros. Entonces es una oportunidad de ver en dónde estamos, de qué nos tiene amarrados en nuestra vida o cuáles son nuestras limitaciones también. Porque, como dices, el ego o el enemigo está dentro de nosotros. Entonces, bueno, tenemos también como pueblo de Israel muchísimos enemigos afuera, pero tenemos que en esta oportunidad voltear a vernos adentro, ver qué áreas de oportunidad o de trabajo tenemos para crecer. Bueno, ahorita dijiste algo importante. Tenemos muchos enemigos afuera, pero el enemigo principal está dentro. Y la forma en cómo podemos ayudar al proceso actual que se vive en el mundo es haciendo una corrección adentro, porque la realidad es un reflejo de nuestra conciencia. Y en la medida que el pueblo hebreo, en la medida que todos nosotros hagamos este ejercicio de transformación positiva, vamos a poder diluir en algún grado todo el odio que existe afuera. Porque, como hemos explicado, todo lo que sucede en cuanto al antisemitismo que se está viviendo, en realidad es una llamada de atención a nuestra falta de coerción entre nosotros, nuestra falta de amor, de empatía, etc. Entonces sí, este trabajo, por supuesto que ahorita es muy relevante por lo delicado que está el mundo con respecto a nosotros, ¿no? Al pueblo judío. Y Pesaj suma 13, entonces también es como una vacuna de lo que hemos visto de la unidad, el número 13 de Abba, de ser uno. Así es. Nos estamos vacunando de muchas formas, ¿no? Primero rompemos con ese ego que tenemos, nos vacunamos con esa conciencia de unidad entre nosotros y en el mundo, y entonces generamos amor de adentro hacia afuera. Sí, 100%, 100%. Y por eso no podríamos vivir realmente sin estas ventanas cósmicas. De hecho, el Zohar es muy fuerte cuando dice aquella persona que tenga contacto con Hametz durante la semana de Pesach será cortado del pueblo hebreo, ¿no? Es muy, muy fuerte lo que dice el Zohar. Pero tenemos que entender que en realidad aquí lo que nos está diciendo el Zohar es tenemos que desapegarnos. Porque en esa semana el Hametz es el deseo de recibir para sí mismo. Es el ego, es lo inflado. Y que para nosotros es radioactivo en esa semana. Pero en el nivel más profundo, esa es la semana que cósmicamente tenemos la oportunidad de, si hacemos una reflexión profunda, de poder encontrar esos puntos donde seguimos siendo egoístas. Donde seguimos pensando en nosotros primero. Y sí, Pesaj es Ahava, es 13. Ese Ejad es 1. Y esa es la inyección de luz que recibimos en este momento. Que se empieza a trabajar desde ahorita, porque desde ahorita estamos empezando a comprar todo lo necesario para Pesaj, estamos limpiando la casa, estamos poniendo orden para poder llegar a ese momento con una conciencia mucho más alineada. Y cuando yo digo una conciencia alineada, es alineada con el deseo creador. El deseo creador es el deseo infinito de dar y compartir. Por supuesto que no vamos a llegar a un estado infinito de dar y compartir porque somos seres finitos y no tenemos esa capacidad. Pero cada paso que demos hacia esa condición es muy importante y cambia nuestra vida y nuestra realidad. La realidad que hoy vivimos es cambiable a partir de que tengamos un Pesaj como debe de ser. Y que la minuciosidad esté dentro de nosotros más que afuera. Sí. Que dejemos el detalle de ver qué tanto sí, qué tanto no, y veamos qué necesitamos dentro de nosotros. Estoy de acuerdo, porque muchas veces vemos limpiezas muy exageradas sin ningún trabajo interno. Exacto. Y eso no sirve para nada. En realidad no sirve para nada. O sea, se le quita el sentido. Se le quita el sentido. Tenemos que hacer una limpieza, pues una buena limpieza. Digamos, no quiero decir que no se debe hacer una limpieza profunda, pero lo más importante es entender lo que estamos haciendo. Además, Pesaj, la palabra P, viene de la boca. Es boca. Entonces todo gira en torno a la boca. Es una fiesta en la que corregimos nuestra boca, lo que entra y lo que sale. Y también vemos que Miriam tuvo un jet, un pecado, una desconexión cuando habla mal de Moshe y es castigada por eso también. Entonces es muy importante cuidar lo que sale de nuestra boca, nuestras palabras,
lo que decimos de los demás, y también, como dices, nos estamos corrigiendo por medio de la matzá, que es el alimento de la humildad. Entonces es como eso, lo que sale y lo que entra. Sí, la boca, esta fiesta está muy relacionada con la boca es la manifestación. Y Pesaj es la boca, y si volteamos Saj como Has de Geser, es lo que tenemos que hacer, es la boca de la misericordia. Cuando el Saj lo volteamos a Has, es el esfuerzo, realmente, ¿qué es voltear las letras? Es hacer el esfuerzo de pensar antes de hablar, ¿sí? Y todo lo que decimos durante la Haggadah, lo decimos con la boca. Estamos poniendo orden en nuestras vidas a partir de la boca. Y hay muchas enseñanzas dentro de lo que se dice en la Haggadah, pero tenemos que estar conscientes que realmente estamos corrigiendo la manifestación de nosotros mismos, que viene por Pei, por la boca. Y paró también es Peirá. También es el mal hablar, es la boca del mal. Entonces todo está de alguna manera relacionado, y para nosotros es la conciencia de cuidar mucho cómo nos expresamos, porque sabemos que la mayoría de las situaciones negativas vienen a partir de la manifestación de nuestras palabras. Dios creó el mundo con las palabras y nosotros no entendemos lo importante que es no emitir groserías, no hacer juicios severos, no hablar chisme, no hablar tonterías, ¿sí? Y el ejercicio de Pesaj, cuando estamos conscientes de esto, es una energía que nos permite esta situación. Es una oportunidad para rectificar. Es una oportunidad. Es una oportunidad para hacer un debekut. Ciertamente es la única forma que podemos corregir, es cuando entendemos que tenemos que apegarnos mucho más al perfil divino de lo que es Hashem, de lo que es Dios. Y empezamos con la palabra, porque la palabra de Dios siempre fue una palabra creadora de forma positiva. Y esta es una de las oportunidades más grandes que hay en el año, o la más grande, para poder corregir esa situación. Sí, para abrir el canal con Dios, lo primero es tener limpio ese canal. Si lo tenemos, como dices, con groserías o con lashon hara, tenemos bloqueos para podernos comunicar con él. Es lo primero. Si no, cuando hablamos de corrección del deseo, ¿dónde se manifiesta primeramente? En lo que expresamos. Yo quiero, mira no me cae bien, porque yo no tengo lo que él tiene. Todo lo que expresamos que es deseo de recibir para sí mismos, viene básicamente de la boca, aunque también hay acciones. Pero primero empieza en la mente, luego se manifiesta en la boca y luego viene una acción. Entonces, tenemos que tratar de corregir desde Malhut, que es la boca, ¿no? Porque ahí es donde se manifiestan todas las situaciones negativas. Otro factor muy importante que corregimos en Pesaj es la cuestión del tiempo. Porque lo primero que se nos dice ahorita es que es el primer mes, Nisan, la primera mitzvah de observar el tiempo. Pero hay como muchos factores y detalles alrededor de la cuestión del tiempo. Sí, mira, es muy interesante el tiempo, porque el tiempo no aparece, más bien aparece cuando se crea el mundo. No hay tiempo ni espacio en el mundo espiritual, cosa que por más que queramos es muy difícil que lo podamos comprender. Son cosas que no podemos más que entender desde el punto de vista conceptual, pero no podemos entender la experiencia de lo que sería no tener tiempo y espacio. Pero Zman, que es tiempo, tiene una gematria de 97. Y 97 es Zeganpin 45 más Malhut 52. Realmente lo que dicen los sabios, lo que está escrito es que el tiempo es un regalo que nos da Hashem, que nos da Dios, para usarlo proactivamente sin deseo de recibir. Básicamente así está escrito. El tiempo es la prueba más grande, porque en el tiempo es donde nosotros actuamos. Y ahí es donde tenemos que tener esa posibilidad de utilizarlo de forma sabia. Y explicar un poquito qué quiere decir que es 97, 45 más 52, porque precisamente es Zeirampin y el Malhut. ¿Qué quiere decir? Son las 7 sefirot de abajo. 6 de Zeirampin y el más de la Malhut. Quiere decir, el tiempo es una situación que únicamente se manifiesta en nuestra realidad. ¿Cómo lo utilizamos? Eso va a manifestar nuestra calificación, por decirlo así, el día que salgamos de este plano. Esa es la herramienta más importante que tenemos, el tiempo. Porque además en el tiempo podemos hacer teshuvá. No hay una forma de hacer teshuvá sin tiempo, porque si todo es inmediato, el efecto de la causa sería inmediato. Entonces el tiempo es el tiempo entre la causa y el efecto. Ese es el gran regalo que nos da Dios. Justo nos pone en libertad y luego nos pide la mitzvah de ver el tiempo. Claro. Porque claro. Es ahí donde entra la responsabilidad, ¿no? Ok, ya son libres, ahora, ¿qué van a hacer con su tiempo? Ahí entra la responsabilidad. Pero que no es
tiempo de libertad, Zman Jerutenu se dice, ¿no? Fíjate que cuando sumamos Zman Jerutenu nos da 777, 21. Y 21 es Aleph, Hei, Yud y Hei. Es el nombre más elevado de Hashem, de Dios. ¿Sí? Es el Ejeye, Asher Ejeye, que es cuando se le aparece Dios en la zarza a Moshe, dice este nombre. Entonces, tiempo de libertad es realmente la conexión con lo más alto que puede haber. Es cuando Dios le dice, soy pasado, presente y futuro, ¿no? Claro. Soy todos somos, los tiempos, atemporales. Somos atemporales si nos apegamos a esa realidad. Y en el tiempo es donde podemos hacer la magia en este mundo físico, porque el tiempo nada más existe en este plano, solamente en este plano. Y entonces, tiempo de libertad, tenemos que entenderlo, tiempo de libertad, porque solamente a partir de mi libre albedrío luminoso soy libre. Ese es el tiempo que tenemos a partir de Pesaj y para todo el año. Y Pesaj también es pasaj, como un Pasaj salto. es el salto cuántico que podemos hacer, porque la energía que nos regala el 15 de Nisan nos permite ese salto cuántico. Son Ninguna otra energía. 5 horas de energía, ¿no? 5 horas de se energía a ofrece. partir de que empieza el Seder. ¿Por qué 5? 5 es el Parzuf de 5. Es Keter, Jochma, Binah, Zeir, Anpin y Malhut. 5 es un número muy fuerte. Sí. Es que la verdad es que todos los números son cabalistas. Entonces, todo, a cualquier número le podemos todo aplica. Todo aplica, exactamente. Pero no, en realidad 5 es porque tenemos esta conexión con el árbol de la vida completo. Y el 15 de Nisan también muere Itzhak, que representa Es otra cosa súper interesante, ¿no? Izquierda. Muere la columna izquierda, que sí, muere. Claro, Isaac era una columna izquierda corregida, pero de alguna manera Isaac representa el deseo de recibir dentro del árbol sefirótico. Y ese es el día que Hashem se lo lleva a este mundo, como para ayudarnos también a darle menos fuerza al deseo de recibir. Tener más restricción. Tener más restricción. Entonces, si nosotros utilizamos realmente el tiempo de libertad con conciencia, usando nuestra boca correctamente, haciendo acciones de dar, de compartir, transformándonos como unos seres humanos elevados, estamos conectando con la triada de arriba. La triada de arriba es Aleph, Hei, Yud y Hei. Esa es la triada de arriba. Y ese es el regalo que nos da esta fiesta. El control del tiempo a partir de la libertad de expresarnos correctamente. Y entonces creamos magia. Y es que es importante la estructura. Si no tenemos una estructura, no podemos tener tampoco madurez o la misma libertad, porque esa estructura de ver el tiempo, de contar, de tener un calendario, te genera ciclos, te genera conciencia, te genera... Después nos dio las leyes, entonces ya tienes como un camino hacia dónde ir para poder tener la libertad completa. Sí, nuestro calendario está basado en el tiempo. Todas nuestras festividades están basadas en un calendario solar-lunar, que además es muy interesante porque el calendario solar-lunar es el calendario más exacto de todos, ¿sí? El calendario gregoriano es solar, el calendario musulmán es lunar, ¿sí? Que es el menos exacto, y en nuestro calendario combinan los dos. Y es un calendario que hoy la ciencia lo califica como el calendario más preciso que puede haber. Y esto es muy importante entenderlo. Y este es el gran regalo que nos da la Torá, de acuerdo a todas las enseñanzas, porque además acabamos de tener este Shabbat, que es Shabbat HaHodesh, porque la primera mitzvah es precisamente contar el tiempo, conectarnos con los ciclos lunares. ¿Sí? Entonces el tiempo es fundamental. Es fundamental. Y es un regalo enorme. Y en el tiempo es cuando nosotros podemos tener estas conexiones maravillosas. Y ahorita es tiempo de Pesaj. Enfoquémonos en lo que tenemos que hacer. Matzah y Hametz, también la única variación de ambos, la matzah y el pan, es el tiempo en que se tarda en hacer uno y el otro. Claro. Porque llevan exactamente los mismos ingredientes. Sí, es increíble. Eso es importante entenderlo, ¿no? Realmente, si la matzah la dejan más de 18 minutos reposando y se nos pasa el tiempo meterlo al horno, se infla. Pero es lo mismo, no tiene ninguna diferencia. Y 18 además es vida, es Jai. Entonces, sí, es lo mismo. Y Matzah y Hametz también comparten letras, menos la Het y la Hei. Y aquí hay otra cosa bien importante y bien interesante, ¿no? En realidad la Matzah tiene la Het desconectada del palito de la izquierda. Quiere decir, es la desconexión de la izquierda. Es la desconexión del deseo de recibir. O sea, la única diferencia entre Matzah y Hametz, si lo ven escrito, es este palito que o llega al vértice del techito de la Het o no. Y si no llega, se vuelve una Hei. Y esa Hei precisamente es la desconexión del deseo de recibir para sí mismos. Y de esas letras de la Hei y la Het, nada más hay una diferencia del número 3.
Het es 8, Hei es 5. La diferencia es 3. 3 es el número mágico, que es lo que queremos, es equilibrio. Y también GABA es número 3, que es orgullo. Entonces estás entre el orgullo del ego Claro. y el equilibrio del número Claro, 3. claro, claro. Todo esto nos ayuda a hacer el trabajo más difícil que tenemos que hacer en el año, ¿no? Que es el control del ego. De alguna forma, eso nos dice mucho de la energía interna de la matzá. Porque en realidad la matzá durante la semana de Pesaj no es una costumbre nada más. Realmente no es una costumbre. Es un elemento que tiene una magia interna, tiene una energía interna. Que en esa semana, combinando la influencia cósmica con el elemento material, al ingerirlo, realmente nos permite desconectarnos de nuestro propio deseo de recibir. Ese es otro de los grandes regalos, ¿no? Y porque muchas veces decimos, ¿por qué tengo que comer matzá porque mis antepasados comieron matzá? No tiene nada que ver con los antepasados. Tiene que ver con una situación completamente actual. Y es un elemento mágico que tiene una energía interna que es divina. Y que cuando se creó esa matzá, la gente que hace las matzot, sobre todo las que están hechas a mano, tienen una cabana que está imbuida dentro de la materia, que realmente nos permite ingerir energía de desconexión del deseo de recibir para sí mismos. Tenemos que entender que el hametz literalmente nos infla el ego y la matzá nos da la posibilidad del control del ego para todo el año. Matzá 135 es Jochma más Binah. Jochma es 72, Binah es 63. Y Jochma y Binah también es Yud-Hei del nombre. Yud-Hei es 15, por eso tenemos 15 pasos la noche de Pesaj, porque conectamos con esta... Yud-Hei es la semilla, es el mundo de las causas. Y con Jochma y Binah llegas al Dat. Cuando tú combinas Jochma y Binah de una forma adecuada, aparece Dat. Y fíjate que algo muy interesante. ¿Cuál es la parte más estrecha del cuerpo? El cuello. Precisamente, Paró, que es faraón, si volteamos las letras, nos da cuello, Oref. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el cuello? En el árbol de la vida, que todos somos árboles de la vida, en el cuello está Dat. Está el Dat de espaldas, que es el faraón, que es el no conocimiento. Es la clipa más grande cuando no hay conocimiento. Ese es el faraón. Y lo que queremos hacer es darle luz al Dat de enfrente, que es Moshe, que es precisamente conocimiento, conexión, conciencia, ¿sí? Que eso es lo que apaga la oscuridad de nuestra vida. Entonces, lo que hacemos realmente en Pesaj es darle luz a nuestro conocimiento, a nuestro Dat, porque es la única forma de vencer el deseo de recibir para sí mismos. Porque ¿cómo vamos a vencer el deseo ególatra si no hay conocimiento? Si no entendemos de causa y efecto, si no entendemos de cómo funciona este universo. Es imposible. Entonces, por eso esta es la fiesta del Dat. Esta es la fiesta del conocimiento. Esta es la fiesta del cuello, del Oref, donde lo transformamos de su parte negativa, que es faraón, a su parte positiva, que es Moshe. Y así, con este entendimiento, podemos empezar a disfrutar de una experiencia mucho más elevada de lo que es Pesaj, ¿sí? Todo lo que hacemos es mágico y no entendemos las fórmulas químicas espirituales que hacemos. Pero para no hacerlo muy complicado, tenemos que estar conscientes que la matzá es el vehículo por el cual podemos encender nuestro Dat, que eso a su vez disminuye nuestra fuerza del deseo de recibir para sí mismo. Muy fuerte. Increíble. Y muy A veces importante. nos las comemos sin conciencia. Cuando comemos la matzá, otra vez, ¿sí? No estamos recordando nada. Estamos volviendo a vivir el mismo evento que nosotros como almas seguramente estuvimos en él. Y hoy estamos en los tiempos finales, siguiendo esta, y pongo entre comillas, tradición, porque no se puede quedar nada más en tradición, de volver a vivir este evento porque es la única forma en que nosotros podemos tener un año luminoso. Una persona, y tal cual está escrito, una persona que no respeta Pesaj o que vea Pesaj como esta situación que no tiene ninguna importancia porque él o ella no se va a poner a recordar nada y no cumple con la mitzvah de la matzá, no va a tener un año fácil porque su ego va a acabar dominándolo o dominándole. Tal cual así es. Y la humildad es la matzá. La matzá es lejem o ni, el pan de los pobres. Sí. Entonces ahí es la humildad del pan, pero también la palabra one significa en hebreo el que contesta. Entonces es el pan que contesta. Entonces volviendo a que es Pesaj, la fiesta del habla, de alguna forma nosotros en Pesaj, en el Seder, hacemos muchas preguntas. Está el Manishtaná,
todo el tiempo los niños preguntan y están las 4 personas que preguntan y que el que sabe preguntar y el que no y todo eso, pero al final en la Haggadah no hay respuestas. Entonces es de alguna forma la matzá es la que te da las respuestas de alguna manera, es como la vacuna para la humildad y Claro. el pan de las respuestas. Es que el eje también es 78 y eso otra vez el equilibrio. 78 es 3 veces 26. Es la izquierda, la derecha y la central. El pan del pobre es como la sabiduría de aquel que tiene la humildad de seguir aprendiendo. Porque el pobre no es el pobre per se, es el pobre de ego, el pobre de deseo de recibir para sí mismo. Ese es el eje. El humilde, al final. Es el humilde. Sí. ¿Sí? Y todo lo que hacemos se conecta con esta fórmula para llegar a ese estado. Y los 2 pecados, bueno, el het es el desatino de Adán y Eva cuando comen el fruto, de alguna forma dice que se avergüenzan. Es la misma palabra que se usa cuando Moshe se tarda en bajar, boshesh. Sí. Y ambas, entonces, es esa desconexión del tiempo que tuvieron ambos. Bueno, Moshe en realidad no se tardó, contaron mal los días. Contaron mal los días, sí. Pero en realidad ambos desatinos del tiempo son los que llevan al pecado, a la consecuencia. Y ahorita es una rectificación del tiempo por medio de esta fiesta. Sí, en realidad hay una rectificación muy grande en todo lo que sucedió en Pesach, porque en realidad cuando hablamos de Zeir Anpin y Malhut, como ya lo comentamos, lo que pasó en el momento que estábamos en Mizraim, Zeir Anpin se retrajo, porque había una desconexión muy fuerte. ¿Cuál fue la desconexión enorme del pueblo hebreo? Dejaron de hacer Brit Milá y se rompió el pacto primordial. Y lo que estamos haciendo durante todo el proceso de Pesach es reconstruir esa conexión de Zeir Anpin con Malhut. Y ese es el tiempo de libertad finalmente. Cuando nosotros podemos reconectar con nuestra fuente, es la única forma que podemos obtener libertad. Por eso se llama Zman Hirotenu. El tiempo de libertad se nos da cuando nosotros, a través del trabajo que hacemos, volvemos a conectar con nuestro Creador. No somos libres sin Él. En ocasiones uno tiene que correr a hacer la buena acción, la buena obra, y en otros momentos tiene que saber esperar el momento correcto y tener esa certeza de que Dios va a mandar todo en el momento adecuado y todo viene a su tiempo. Sí, bueno, normalmente los tiempos de Dios no son los tiempos del ser humano y a veces nos desesperamos y tenemos que entender que todo es perfecto y finalmente a veces que no entendemos por qué pasan las cosas y escuchaba al rabino Manis Friedman diciendo que realmente emuná es aceptar que no entendemos, pero que todo está bien. Aceptar que los tiempos nuestros no son los tiempos de Dios, pero aún así lo acepto y todo está bien. Esa es la emuná. Y me encantó porque normalmente estamos queriendo obtener cosas y no se dan. Y a lo mejor nos frustramos o a lo mejor pensamos que Dios no nos está escuchando. Pero el estado de conciencia adecuado es esta emuná de entender que no entiendo nada y que aún así estoy bien y estoy conectado y estoy confiado de que a pesar de que no se cumple mi agenda, es lo perfecto. Esa es la emuná. Y realmente, bueno, todas las ventanas cósmicas tienen que ver con la emuná. Pero en esta, mayormente, porque es muy técnico todo el Pesaj. Hay muchos pasos que hacemos, la limpieza, el seder, la matzá, y a lo mejor es muy difícil entender todos los pasos, porque tiene mucha profundidad. Cuando uno se mete al Zohar y se mete a los escritos más profundos, realmente puede llegar a ser muy complejo todo lo que se explica. Pero la emuná es precisamente eso. Yo puedo hacerlo hasta donde pueda hacerlo en cuanto al conocimiento, y lo demás es emuná completa. Pero hago los pasos, hago mi seder, como mi matzá, hago las verajot, todo lo que pueda hacer, aunque no lo entienda completamente, cómo lo completo con mi emuná. Y eso vale. Y eso está bien. Emuná verdadera. Emuná verdadera. El rol de las mujeres en esta fiesta fue increíble también. Porque, bueno, yo le había comentado a Moy en algún momento que en Purim la salvadora oficial es Esther. Pero bueno, aquí hay mujeres por detrás que hicieron un trabajo impactante. Por ejemplo, los egipcios mandan el mandato de que van a matar a todos los niños que nazcan. Sí. Pero no se dan cuenta que las que van a venir a cambiar la historia y las que van a hacer todo el rol son las mujeres. Fui a una clase de Rab Simon Jacobson y él dijo que al principio cuando dan ese mandato, las mujeres dicen, pues ni modo, vamos a ver cómo le hacemos. Y los hombres dicen, no, pues mejor ya hay que parar un rato de tener hijos. Y la mujer dice, no, Dios nos dijo que tenemos que multiplicarnos y entonces pues vamos a seguir adelante, no podemos parar la misión del pueblo de Israel. Ya veremos cómo nos salva Dios o a ver qué pasa. Y los mandaban a los niños que nacían lejos y Dios, no sé, milagrosamente los alimentaba o no sé qué pasó, que hasta ya que los liberan van y los recogen.
Y bueno, a Moshe lo ponen en las aguas y todo eso. Pero ellos no dimensionan que las peligrosas, las que tienen más fe y están más conectadas, son las mujeres. Te lo voy a explicar desde un punto de vista diferente. Sí, claro, la pregunta es ¿por qué el faraón manda a matar a los hombres cuando las que generan la vida, las que manifiestan la vida son las mujeres? Sí. Claro, desde el punto de vista más material no tiene ningún sentido. Pero desde el punto de vista energético, vamos a recordar que el faraón era un brujo de magia negra enorme y sabía perfectamente cómo manejar las energías. ¿Qué significa matar al hombre? Yo creo que en su idea de él era a lo mejor como controlar la guerra, que eran los que se podían Que levantar. estás yendo a la parte más material. Y a la espiritual, pues es el Brit. Es el Zeirampin, el hombre es Zeirampin. Acuérdate que el Zeirampin es el que estaba retraído. Lo que hizo Faraón es tratar de que Zeirampin permanezca muerto. Entonces, al matar al hombre, al matar a los niños, lo que estaba haciendo es precisamente cercenar Zeirampin. ¿Por qué era tan importante esto? Porque él sabía que si Zeirampin despertaba, ¿qué quisiera eso? Es la Vav del nombre. Era volver a conectar con Binah, era volver a conectar con la Shejinah, era volver a conectar con la fuerza divina. Y ahí no tenía él Manera de ganar. Entonces, si mataba a las mujeres, sencillamente estaba dejando vivo la conexión. Estaba nada más bloqueando Malhut. Pero si Zeirampin está vivo, Malhut no se puede morir nunca. Entonces, la explicación que escuchaste es muy padre, desde el marco material, ¿sí? Y es una realidad. Todo es válido. Pero desde el punto de vista espiritual, en realidad es una cuestión más energética. Tiene que ver con bloquear Zeirampin. Ok, está muy padre. ¿Sí? Pero nunca van a poder romper con nuestra emuná. Por más que... La verdad es que esta prueba fue enorme. ¿Por qué? Porque en realidad ya habían ganado ellos. El otro lado ya había ganado. Y ya no teníamos salvación porque no había conciencia. Ya estábamos a menos 49 grados. Sí, o sea, ya no había forma de salir adelante. Y aquí vemos que Dios intervino sin mérito alguno de nosotros. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que cuando estemos realmente perdidos alguna otra vez, nunca nos va a dejar desaparecer. El pueblo hebreo, el pueblo judío, nunca va a desaparecer. Porque esta muestra del momento de Mizraim es muy importante. Dios, sin mérito alguno de nosotros, siempre va a estar como nuestro Salvador. Y ojalá nunca llegue un momento así, porque hoy creo que tenemos muchísimo más conciencia en muchos de los miembros de todo el pueblo. Pero si llegase a haber un momento donde nos desconectamos completamente y nos perdemos, tenemos que saber que Dios va a estar ahí, porque ya estuvo ahí una vez y se va a repetir otra vez. Y también está escrito que el pueblo de Israel, la tierra de Israel más bien, nunca va a ser destruida. Y eso es una de las profecías que se están cumpliendo y se siguen cumpliendo. Y vemos milagros tras milagros, a pesar de las tragedias que hemos vivido en los últimos meses. Estamos protegidos por Dios y tenemos que estar enormemente agradecidos de que esto sea así. Porque muchas veces y mayormente sin mérito alguno, Dios nos saca y no nos damos cuenta porque no lo podemos ver. Pero incluso desde el punto de vista particular, constantemente somos salvados sin que nos demos cuenta. Como hemos dicho en alguna otra clase, ¿no? Si se te poncha la llanta, fuiste salvado. Si no llegaste a tiempo, fuiste salvado. Si se te fue el avión, fuiste salvado. Si no llegó tu cita, fuiste salvado. Y así tenemos que pensar. Constantemente la fuerza creadora está con nosotros. Claro, entre más elevada esté tu conciencia, más te vas a poder dar cuenta de esto. Y más vas a poder tener un acercamiento más evidente con esta fuerza. La vas a sentir. Pero no importa qué suceda en este mundo, siempre Dios va a extender su brazo para sacarnos adelante. Está hermoso. Reflexionemos todo lo que ha hecho y lo que hace Dios todos los días por nosotros. Agradezcamos y que tengamos también responsabilidad, porque después de esta liberación no podemos, como vemos que se quejaban y estaba el pueblo, después de todo busca como siempre lo que le falta, ¿no? Las carencias. Tenemos que tener el foco en lo que sí hay, en el agradecimiento, claro, y tomar responsabilidad, ¿no? Tomar esta libertad para sacar un mundo mejor y ser la mejor versión que podamos cada uno de nosotros. Claro, claro. 50 veces se repite el Éxodo, que son 50 puertas divinas. Es increíble, pero se repite más que ningún otro evento. La Torah repite a cada rato, ¿no? Sí. Recuerda tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, está en los mandamientos y está... Y es lo que te iba a decir, en el primer mandamiento. Este primer mandamiento. Te dice, yo soy tu Dios
que te saqué de Egipto. O sea, Sí. es como que tiene que ser lo más importante. Es increíble, ¿no? Porque el primer mandamiento, que es la semilla de todo, nos repite que Dios nos sacó de Egipto. Y tenemos que entender que no tiene nada que ver con la historia física. Realmente, si Dios no nos hubiera sacado de Egipto, esto no hubiera existido. ¿Por qué? Porque nos sacó de nuestra estrechez espiritual. Por eso es tan importante. Tenemos que reconocer que solamente a través de nuestra transformación espiritual es que podemos ser seres trascendentes en este mundo. Y esa primer pronunciamiento, porque no es mandamiento, nos da la clave de todo. Al final tenemos que acordarnos de que tenemos que salir todos los días de Egipto, de la mano de Hashem, pero tenemos que salir de Egipto cada día que nos levantamos. Ese es el primer mandamiento. Y Nisan también es el mes de los milagros, desde el nombre. Nes, ¿sí? Nes. Es milagro. Es milagro y por eso la perfección de nuestro calendario. Porque vamos a ver que todas las ventanas cósmicas se dan dentro del marco astrológico que nos dan la mejor oportunidad. Y como sabemos, Aries es el deseo de recibir, es lo que se corrige con Aries. El ariano es egoísta. Y precisamente con esa energía podemos desarmar el egoísmo. Y vamos a ver que todos los Hagim, todas las ventanas cósmicas, todas las fiestas, corresponden perfectamente a su signo astrológico. También tiene el nombre de Dios original. Sí, Yud, sí, Kei, sí, Vav, Kei. otra vez el orden. Nisan es Yud Kei Vav Kei, es el orden perfecto y es lo que queremos poner en nuestra vida. Nos conectamos con el Yud Kei Vav Kei, o sea, orden. Si tenemos orden en nuestras vidas, todo fluye. ¿Qué quiere decir tener orden? Quiere decir tener nuestro Malhut conectado correctamente a la Vav, a Zeir Anpin, que nos conecta con la tríada de arriba. Ese es el orden. Y se nota la presencia absoluta de Dios, como la nunca. intervención. Como nunca, ¿no? Digo, esta no se cuenta como la primera diáspora porque es antes de la entrega de la Torah. Realmente no es la primera, es una diáspora terrible, ¿sí? Donde hay una desconexión brutal, pero es antes de la Torah. Todavía ni siquiera hay un entendimiento de muchas cosas. Por eso no se considera como un galut, pero de las desconexiones más fuertes que se han tenido. Y por eso es muy importante la reconexión de esta Vav, a partir de todo el seder que hacemos. Porque ¿qué? En el seder que hacemos, el afikoman es la Vav. Al final, ¿qué te comes? Sí. Partes una de las matzot, sobre todo partes la de biná, que están en un orden. La que partes es la matzá de biná, la conviertes en una dalet y una Vav, que es una hei al final. Dalet Vav es hei. Sí. Y guardas la Vav hasta el final. Te la comes como postre, y de ahí ya no puedes comer nada más. ¿Por qué? Porque al final te estás conectando, ya acabaste de todo el seder. Después de comer el afikoman ya no puedes comer nada más. ¿Por qué? Porque tu último acto es la conexión con esta, con Zeir Anpin. Cuando comemos el afikoman, hay muchas historias que se cuentan y que sigue el que coma afikoman va a viajar ¿no lo has oído? Bueno, no sé, son un segulota ahí que tenemos como pueblo, pero realmente lo más importante es entender que cuando estamos comiendo el afikoman, estamos conectando con Zeir Anpin. Es decir, ya reconstruimos la conexión entre nuestro mundo Malhut y la fuerza creadora. Como apegarte a Dios en lo más profundo. Sí, pero otra vez, la cabana de hacerlo con entendimiento de lo que significan las cosas es un regalo enorme. Porque no nada más agarras y te comes un pedazo de matzá y dices, bueno, afikoman, y no sabes ni qué pasa. El afikoman es la Vav final, es la reconexión final. Las 10 plagas, Abraham. El 10 es otra vez las 10 sefirot. Son las 10 sefirot. Tenían que ser 10 y por eso Dios endurece el corazón del faraón. Que no podía ser menos de 10. ¿Qué quiere decir? Dios no quería que el faraón nos dejara salir antes porque no estaba completa la reparación del daño. Las 10 sefirot estaban en Tumá, la parte negativa del árbol de la vida. El árbol de la vida, como todo, tiene su contraparte del lado oscuro. Y ese es lo que estaba rigiendo en ese momento. Estábamos completamente desconectados. Lo que regía es el árbol de la vida negativo. Entonces, cada una de las makot, cada una de las plagas, tiene un significado muy profundo de cómo se revierte, ¿sí? Y bueno, empezamos desde Malhut hasta Keter, y a lo mejor aquí valdría la pena a lo mejor hablar de Malhut y Keter, que son los extremos. Malhut, ¿cuál fue la primera plaga? La sangre en el río, la sangre en las aguas. Malhut es igual a sangre. La sangre en nuestro cuerpo se considera Malhut. Además es con una izquierda, es rojo, es denso. La sangre es densa, no es tan líquida como uno piensa que es. Realmente es muy densa, no es un líquido normal. Y la primera acción de Moshe es primero romper
con el Malhut negativo y se hace precisamente con una vacuna. La vacuna es el mismo germen reducido. Y lo que hace Moshe es inyectar izquierda a la derecha, que es agua. Como que hace una vacuna para corregir. Y es un poquito raro entender estos procesos, pero si entendemos cómo actúa una vacuna, podemos darnos una idea más clara. Y eso es lo que sucede en la primera plaga. La última plaga, Bejor. Keter, lo más alto que hay. ¿Sí? Fíjense, Bejor se escribe Bet, Hafresh. 2, 20, 200. Berajá tiene las mismas palabras de Bejor. A la hora que matamos al Bejor negativo, le damos entrada a la Berajá positiva. Y la Berajá viene desde Keter. Porque nada en nuestro mundo puede venir con luz si no está conectado precisamente a la corona. Entonces, Bejor, por eso es 2, 20, 200, que es la expansión de la energía. Se multiplica. Se multiplica, pero se estaba multiplicando desde el punto de vista negativo, porque era el primogénito, que de hecho el faraón era un primogénito también. Y su hijo muere. Mueren todos los primogénitos, incluso los animales. Pero todos ellos estaban contaminados con la semilla primordial del mal. Entonces, cuando contamos las Makot dentro del Seder, estamos otra vez reconstruyendo nuestro árbol de la vida personal. ¿Sí? Y cada una de las plagas tiene esta situación. Cada una, de alguna forma, corrige. Y a lo mejor valdría la pena hacer una clase. Que no las quieres una decir. Clase de las plagas. Sería muy extenso, sí, pero vamos a hacerlo. Sí, valdría la pena. Sí, esa es una clase que no hemos dado y es una clase hermosa. Sí. El carnero, que es el símbolo de Aries, también era el dios de los egipcios. Claro. Y fue también al que Dios manda a que maten para que pongan la señal en las puertas. Entonces es muy simbólico. Estamos matando al deseo de recibir. Sí. No, estamos quemando el deseo de recibir. Su propio ídolo de ellos, ¿no? Es como enseñarle al pueblo. Todo es perfecto, todo cae en su lugar. ¿Creen que él es el Dios? Pues su Dios era el deseo de recibir. Finalmente, eso es lo que hacemos. Cuando un día antes de Pesach, lo que hacemos es, el hametz que nos sobró lo quemamos y estamos quemando el deseo de recibir. Realmente, lo que sucedió en Egipto es que hicieron el Corbán Pesach, que era un carnero que se quemó. Y eso, otra vez, no es nada más el sacrificio de un animal. Es el sacrificio de una energía, de la energía negativa del deseo de recibir para sí mismo. Y es lo que hacemos. Y cuando quememos este hametz, tenemos que pensar que estamos quemando nuestro deseo de recibir. Y ese mismo día, ¿qué más quemamos? Quemamos el Ulab. El Ulab, ¿qué hacemos con el Ulab en Sukkot? Es una antena que nos permite recibir ciertas energías, que ya explicamos en Sukkot. ¿Con qué energía, con qué inteligencia se queda el Ulab? Es un elemento de recibir. Es una antena que recibe. Se queda con el aspecto del deseo de recibir para sí mismo. Entonces, también el Ulab, cuando lo quemamos, mucha gente no entiende por qué guardamos el Ulab hasta Pesach y lo quemamos. Primero, porque es una forma de entender que todo está conectado. Pero lo más importante es entender que estás quemando otra vez este elemento de deseo de recibir. Y cuando lo quememos, tengamos en la cabeza esta conciencia de lo que estamos haciendo. La Kavaná es muy, muy importante. Transformarnos en una persona de dar, de ser un elemento de cambio. Al final es todo. Al servicio de los demás. Venimos a estar en servicio. Y el que no está en servicio se va a enfermar, se va a deprimir. Porque no está actuando con respecto a su esencia primordial que nos fue regalada por Dios. A eso venimos. Y estas ventanas cósmicas de todo el año nos van a ayudar a llegar a ese estado, que es una lucha constante. Pero creo que es algo que tenemos que tener presente en cada acción que hacemos. Y es un poquito pensar aquí dónde puedo compartir. Pesaj además no se celebra en el templo, como por ejemplo en Kippur o en otras fiestas. El Seder es dentro de la casa. Y otra vez para recordarnos ese clavado, ¿no? Esa introspección. Claro, es adentro, es un aspecto de adentro. Y además la casa es Malhut, pero es también nuestra Bait, es la Bet de nuestro interior, realmente, de nuestra Berajá, de nuestra... Bet es con lo que empieza la Torah, es el inicio, es nuestro inicio otra vez, es nuestro Bereshit. Sí, tiene mucho significado hacerlo dentro de la casa. Y ahí es donde hacemos este evento que es mágico y que repercute precisamente en nuestras vidas. Y nuestra vida primordial está en nuestra casa. Y todo el impacto que podemos tener en todo lo que hacemos desde adentro hacia afuera. Siempre tenemos que empezar de adentro hacia afuera. Esa es la fórmula. No hay otra. Cuando decimos
Pesach, Matzah, Maror tiene una numerología importante de 729. Sí, Pesach, Matzah, Maror, Pei, Mem. Es Krasatán. Pesach, Matzah y Maror, si lo sumamos, como tú decías, es 729. 729 es exactamente la numerología de Kuf, Resh, Ain, Shin, Tet, Nun. Krasatán, romper con el Satán, el segundo renglón de la nave Kuaj. Entonces, por eso los sabios nos dicen que necesariamente tenemos que hacer la acción de decir Pesach, Matzah, Maror durante el Seder. Es decir, estamos conectándonos con la posibilidad de romper nuestro propio Satán. 729 además es 18. 7 más 2, 9. Más 9, 18. Hay. Es conexión con vida. Rompemos con el Satán, conectamos con vida. Eso es muy importante. Pesaj es todo ese influjo de energía y oportunidad que nos da Dios. Entonces llega como toda esa luz, toda esa energía para poder sacarnos de Egipto. ¿Cómo se maneja en Omer para poder equilibrar esa energía? Mira, de forma muy sencilla, recibimos una energía de forma gratuita. El Omer, ¿sí? Son estos. ¿Por qué se considera el Omer como un momento delicado estos 49 días? Porque toda la luz se concentró precisamente en la primera noche de Pesaj. Y gratuitamente. Y de forma sin esfuerzo, realmente sin esfuerzo. Entonces lo que hacemos en Omer es la reconstrucción de esta luz para nosotros. Y por eso lo contamos. Estamos reconstruyendo toda esa luz que nosotros consumimos de forma gratuita y la estamos regresando a su lugar con el esfuerzo de hacer el conteo y de hacer conciencia y también de hacer una reparación personal, porque en el Omer tenemos 49 días que son las 7 sefirot, por 7 sefirot cada una, que lo que hacemos días. Es trabajar en nosotros, ese es recuperar la luz que recibimos de forma gratuita. Y cada día contamos y trabajamos una parte. Una partecita de todo el árbol que nos corresponde a nosotros, que es la parte desde Gesed hasta Malhut. Eso es el Omer. Hacemos como una contención de toda esa luz, de toda esa energía, para poderla... Es la recuperación de esa luz que recibimos de forma gratuita. ¿Cómo la recuperamos? A partir del esfuerzo. Porque no hay luz sin esfuerzo. Entonces, al hacer el esfuerzo, esa luz que nos regalaron, estamos pagando esa luz que nos regalaron. Y para conservarla. Para poderla conservar. Si no la pagas, no la puedes conservar. Entonces, tenemos que entender que el Omer, que es parte de la festividad de Pesaj, no es un momento de luto. Es un momento donde hay escasez de luz, porque toda la recibimos junta el día 15 de Nisan. Y vamos reconstruyendo la vasija para poder contener la luz que se revela en Pesaj. Y ya con la vasija completa recibes la Torah. Ya recibes la Torah en Shavuot. Entonces todo realmente es un sistema completo que incluye realmente todos los Hagim del año. Pero si vamos a hablar de esta parte nada más, es Pesaj, Omer, Shavuot. Que además que constituye un sistema completo. Bueno, pues esto es, y otra vez la invitación es que se empapen lo más que puedan de esta ventana cósmica. Hay muchísimo material en las redes, hay muchas clases en las redes. Está la clase que hicimos el año pasado. Y bueno, es muy difícil en 60 minutos abarcar toda la magia que tiene esta fiesta, pero bueno, al final los dejamos con esto, ¿no? Con la reflexión de dónde estamos en este momento y a dónde queremos llegar. ¿Sí? De poder reconectar otra vez con nuestra fuerza primordial de servir al prójimo. ¿Por qué? Porque sí es primordial, porque así fuimos creados. Que todos tengamos el mérito de verdad volvernos seres que seamos conscientes de que venimos a servir. Porque al final de eso se trata esta fiesta. Sí, que podamos romper con esa esclavitud personal que cada uno tenemos, ya sea de nuestro ego, de nuestros apegos, de nuestras limitaciones, y que podamos hacer conciencia de que todo empieza adentro de nosotros para poder afectar a nuestro mundo. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Mil gracias, Abraham. Gracias por todo este conocimiento y gracias a ustedes por escuchar. Esto fue Ejad. Esto fue Ejad. Todos somos uno y ahora estamos un paso adelante para ser una mejor persona, una mejor versión de nosotros mismos. Ejad. Siendo una mejor versión de nosotros mismos. Esto fue Ejad, con Odette Sutton y Abraham Askenazi. Si te gustó nuestro podcast, dale like, comparte y suscríbete.